Buenos días, nosotros somos el grupo 7, conformado por Nadia Ariana Manchego, Yadira Andía. Yo soy Victoria Prado, Milagros Pacheco y Carlos Calderón del curso de Historia Contemporánea. En esta oportunidad explicaremos el origen y desarrollo de la clase obrera en el siglo XIX. A mediados del siglo XVIII, Europa Occidental experimentó una importante transformación en los ámbitos económico, social y tecnológico. Esto marcó el inicio de la industrialización y el abandono del modelo agrario de la Edad Media. Asimismo, la revolución industrial estuvo ligada con el avance del capitalismo y el surgimiento de la clase obrera. Fue entonces cuando surgieron las fábricas, cuyos propietarios, conocidos como burgueses empresariales, impulsaron la producción masiva. Ciudadanos como artesanos, campesinos libres y antiguos siervos pasaron a ser objeto principal de producción, lo que dio lugar a una expansión sorprendente del trabajo asalariado y de la explotación laboral. Antes de la introducción de las maquinarias, los trabajadores llevaban una vida tranquila en el entorno rural, donde realizaban sus labores sin grandes esfuerzos físicos. Sin embargo, la llegada de las máquinas hizo que pierdan sus medios tradicionales de sustento. Muchos se vieron forzados a migrar a las ciudades para encontrar trabajo. Este hecho generó un deterioro en sus condiciones de vida, llevándolos incluso a la miseria. Una muestra de esta situación fue relatada por Bethel Green, quien, al observar a los obreros de Londres con problemas de escasez, sin alimentos, enfermos y desempleados, expresó que aquella pobreza era tan extrema que constituía una vergüenza nacional. A lo largo del desarrollo histórico surge la clase obrera, compuesta por trabajadores asalariados que ofrecían su fuerza laboral a cambio de su medio de vida. Esta clase se conformó principalmente por los pobres, personas sin tierras para cultivar o que habían quedado desempleadas, ya que la producción de las fábricas era masiva, provocando la pérdida de empleos. A medida que aumentaba la oferta de mano de obra, los salarios y las condiciones de vida disminuían. Ante esto, los campesinos solo contaban con dos opciones: trabajar en el campo o trasladarse a las ciudades para poder ser obreros con salarios. La mayoría de ellos optaron por migrar a los centros urbanos. Hacia 1830, el trabajo obrero aún no se realizaba en fábricas, sino en talleres o en los propios hogares, siendo así un trabajo artesanal que se basaba en la destreza manual. En resumen, si nos enfocamos en la actividad productiva y en las relaciones de producción, lo que hace que los obreros sean una clase social específica es que no son dueños de los medios materiales necesarios para vivir. Esto significa que solo pueden sobrevivir trabajando para el capital, es decir, dependiendo de quienes sí son dueños de ese capital. Durante el periodo de 1790 y 1830, se formó en Inglaterra la clase obrera, con una conciencia de grupo e intereses comunes entre distintos sectores. Esta transformación no fue automática, sino un resultado de un proceso histórico y cultural en el que los obreros construyeron su identidad social y política. Para 1832 ya existían sindicatos, asociaciones de ayuda mutua, iniciativas educativas, colectivos religiosos, agrupaciones políticas y medios impresos de circulación regular que mostraban una cultura obrera con tradiciones compartidas. Sin embargo, este proceso se vio obstaculizado por leyes que declaraban ilegales tanto los sindicatos como las huelgas. Solo en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos existían sindicatos relevantes, pues muchos trabajadores, especialmente los inmigrantes británicos, tenían experiencia organizativa. Desde 1860, varios gobiernos europeos comenzaron a permitir formas limitadas de organización y huelga. En Gran Bretaña se eliminaron muchos obstáculos legales, aunque no para mejorar condiciones, sino para evitar que la clase obrera se volviera una fuerza política independiente o revolucionaria. En países con movimientos obreros no políticos como Gran Bretaña y Australia, los partidos obreros surgieron después y con una orientación no socialista. También fue clave la cultura impresa. Los panfletos, periódicos y libros permitieron a los trabajadores informarse, articular demandas como la reducción de jornada laboral y presentarse como ciudadanos con derechos. Según Dolians, con la revolución industrial, los obreros empezaron a darse cuenta que estaban perdiendo importancia y estaban siendo relegados a trabajadores no especializados. Poco a poco, debido a las máquinas, ya no había necesidad del obrero más que para girar manivelas, llevar cargas y hacer diligencias con instrucciones básicas. Además, en Francia, los obreros del rubro textil trabajaban de 15 a 15 horas y media diarias. En la hilandería mecánica, ya sea hombre o mujer, trabajaban de 14 a 15 horas según las estaciones. Dolians también nos dice que la organización del movimiento obrero surgió desde abajo, impulsada por personas anónimas que cargaban con el sufrimiento diario y que conocieron la miseria desde su niñez. Ante esa realidad, empezaron a surgir huelgas y protestas en distintas partes del mundo.
El 27 de agosto de 1830, 300 hilanderos de Rouen marcharon al ayuntamiento con la bandera tricolor para reclamar sus derechos. En septiembre de 1830, huelga de obreros impresores en París. Pero más allá de eso, la clase obrera experimentó una transformación clave, pasó de ser un grupo desorganizado de trabajadores a convertirse en una fuerza social. Es así que, según Hobsbawm, no solo aumentó en número, sino que fortaleció sus estructuras organizativas y empezaron a ser conscientes de sus derechos laborales. Bruno sostiene que al analizar la problemática obrera es fundamental considerar tanto las condiciones en las que vivían como las que enfrentaban en su trabajo, ya que ambas dimensiones estaban estrechamente relacionadas. Como conclusión, se puede decir que la clase obrera surgió en el siglo XIX como resultado de la revolución industrial y el avance del capitalismo, transformando a campesinos y artesanos en trabajadores asalariados de fábrica. Las condiciones iniciales de la clase obrera fueron de miseria y explotación, caracterizadas por bajos salarios, escasez de alimentos y enfermedades, debido a que no poseían los medios de producción y dependían únicamente de su fuerza de trabajo. A pesar de las restricciones legales, los trabajadores desarrollaron una conciencia de clase y formaron sindicatos y asociaciones de ayuda mutua, principalmente en Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos, buscando mejorar sus condiciones. La cultura impresa, panfletos, periódicos, jugó un papel crucial en la articulación de sus demandas y la difusión de información sobre sus derechos. Con el tiempo, la clase obrera se consolidó como una fuerza social organizada, y aunque los gobiernos empezaron a flexibilizar las leyes laborales, a menudo lo hicieron para evitar movimientos revolucionarios. Un ejemplo en la actualidad se observa en las movilizaciones y el activismo de trabajadores de plataformas digitales, como repartidores de delivery o conductores de aplicaciones de transporte. Estos trabajadores, a menudo considerados como trabajadores independientes por las empresas, se organizan para exigir mejores condiciones laborales, salarios justos y derechos laborales básicos, como seguridad social y protección en caso de accidentes. Sus luchas reflejan la continuidad de las demandas históricas de la clase obrera por dignidad y justicia en el mundo laboral, adaptadas a los nuevos desafíos de la economía digital. Nosotros somos el Grupo 7 y esa ha sido la exposición de nuestro trabajo parcial. Muchísimas gracias.